¿Qué tal? Buena tarde para todos, para todas. Vamos con esta entrega de este pequeño video tutorial con la intención de que se fortalezcan los aprendizajes y a la postre el dominio de la competencia en lo que respecta a esta unidad, obviamente, que estamos trabajando. Para ello, pues recordar que la asignatura de juego es análisis de proyectos y por lo tanto su servidor, el profesor Pachicano, va a tratar de orientarlos. Algunos de los materiales que voy a estar presentando en este tutorial ya se les facilitaron por ahí anticipadamente en el aula virtual y espero que lógicamente te puedan servir para que lo revises las veces que consideres prudente y puedas obviamente dominar el tema y poder cumplir puntualmente y de manera íntegra con tus respectivas prácticas. Para ello nos compete propiamente en esta parte de evaluar los proyectos de inversión y tomando en cuenta que existen muchísimos campos aplicables para evaluar proyectos de inversión. En esta exhibición nos corresponde ahondar un poco más en el aspecto justamente de lo que es la parte industrial. Y para ello, pues obviamente uno de los puntos que son muy comunes que se pueden presentar es definitivamente proyectos de inversión que tienen que ver con la parte de reemplazos. ¿Qué pasa para aquella empresa? ¿Qué pasa para aquella institución que ya está trabajando hoy en día, pero justamente en sus actividades diarias se ve motivado o obligada, puede ser el caso, a tener que reemplazar algún tipo de activo? Y cuando hablamos de activos, los más conflictivos, los de mayor decisión, que hay que pensar 2, 3, 4, 5 veces de manera muy cautelosa, son los activos fijos. Ustedes y yo sabemos que parte importante de la infraestructura de las empresas industriales justamente es su equipamiento, su infraestructura, su maquinaria, su equipo, y que lógicamente estamos hablando de valores importantes. Obviamente no hablamos de aspectos minúsculos y por lo tanto vamos a empezar a hablar con ese enfoque. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber tomar la decisión? Si es conveniente reemplazar, cuántas veces como trabajadores, como colaboradores de alguna empresa nos vivimos quejando de alguna manera de que el equipo, la máquina con la que estamos trabajando, qué problemática nos da, y que prácticamente pensamos que la solución mediática y correcta debería de ser que nos la cambiaran y que nos pusieran quizás un equipamiento nuevo, quizás uno más moderno, de mayor velocidad, etcétera, etcétera. Y para ello vamos a empezar a hablar con este enfoque. Así que el día de hoy prácticamente vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo determinar la inversión inicial y cómo determinar los beneficios relevantes para evaluar un proyecto de inversión. Y para ello, por ahí les compartimos algunos materiales de algunos conceptos que considero que son importantes para que obviamente podamos tomar una correcta decisión el día de mañana. Lo primero de ellos es que creo que todos podemos imaginar a qué nos referimos cuando hablamos de la inversión inicial de un proyecto. Prácticamente, como bien sabemos, sería conocer la cantidad total de los recursos que necesitamos o que en un momento dado estamos requiriendo para poder realizar en un momento dado un proyecto productivo. Para las nuevas propuestas de negocio, para las nuevas empresas y demás, hablar de la inversión inicial, pues prácticamente estaríamos hablando definitivamente de, aparte de la infraestructura, del equipamiento, de los insumos, de los pagos de permisos, licencias, trámites y todo esto en combinación podría ser parte de la inversión inicial. Pero ¿qué pasa para esta empresa que, vuelvo a repetir, necesita reemplazar un equipo? Simplemente cambiar el equipo de cómputo o el software que estamos utilizando hoy en día en la empresa. Pues obviamente, en teoría todo mundo podemos pensar, pues es muy fácil, porque si voy a reemplazar la computadora de la empresa, que ya es un poco obsoleta, pues la inversión inicial debería de ser, tajantemente, el valor que tenga el nuevo equipo con el proveedor. Pero te voy a ir demostrando a lo largo de esta charla que hay otros aspectos, no solamente el que debe de considerarse, ¿sale? Y para ello, otro de los puntos importantes a platicar hoy es el capital de trabajo neto. ¿Qué es el capital de trabajo neto? Bueno, prácticamente son todos los recursos, obviamente expresados en términos monetarios, que cualquier empresa tiene en un momento dado para realizar sus actividades productivas. Por ejemplo, ¿para qué necesitan dinero las empresas? Pues probablemente para hacer compras de inventarios de sus materias primas o de sus insumos con sus proveedores. Ahora bien, ¿para qué más necesitan dinero?
Pues para pagar la nómina quizás de los trabajadores que a la postre van a utilizar esos inventarios o materias primas a través de un proceso productivo, de una fuerza de trabajo, horas hombre, van a convertirse en un producto terminado o semiterminado. Y obviamente también parte importante en un momento dado, estos productos, estas materias primas que fueron procesadas, se lograron convertir en productos terminados, que los cuales el día de mañana, lógicamente, pues van a ser convertidos en ventas. Entonces, un capital de trabajo neto, simple y sencillamente, es el recurso que realmente necesita una empresa para llevar a cabo sus actividades productivas. Y aquí me gustaría ponerles un ejemplo muy sencillito. ¿Qué pasa con la tiendita de la esquina de la cuadra donde vives? ¿A qué se dedica? A comercializar productos, lo más básico, la leche, las tortillas, las frituras, el refresco, cigarrillos, por mencionar algo. Esa es su razón de ser, ¿estás de acuerdo? ¿Para qué necesita dinero ese dueño de ese establecimiento? Pues necesita dinero para que cuando llegue Sabritas, que es el proveedor, cuando llegue Bimbo, cuando llegue Coca-Cola, cuando llegue Lala, etcétera, etcétera, tenga el recurso suficiente para adquirir los inventarios que los va a empezar a vender al menudeo, a tu familia, a la mía, etcétera, etcétera, y en ese inter obtener un margen de ganancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar al tendero de la esquina que no tiene dinero y le dice al proveedor, no, en esta ocasión no, venga la otra? Oye, sentido común, a eso te dedicas. ¿Cómo es posible que no tengas dinero, caray, para hacer el pedido de productos que te hacen falta, que no tienes el enalaquel y que lógicamente, pues al no tenerlos, pues no va a haber margen de ganancia? ¿Me explico? ¿Qué pasa con la empresa que hoy se ve apurada para pagar la nómina y completarla? ¿Qué pasa nos estamos escondiendo de los proveedores de alguna manera? No les queremos dar la cara porque no les hemos podido pagar. Ahora entiendes por qué las empresas, obviamente, al igual que tu casa, tu familia, siempre necesitan capital de trabajo. Insisto, no es hablar del dinero por hablar, de las cuentas bancarias, etcétera. Estamos hablando de aquel recurso que ya analizamos y decimos, esto es para pagar nómina, esto es para cubrir proveedores, esto es etiquetado para este rubro, etcétera, etcétera. Eso que realmente necesitamos, siempre lo tenemos que tener. Siempre lo tenemos que tener porque nos va a permitir seguir adelante con nuestras actividades cotidianas dentro de nuestro campo laboral. ¿Sale? Es un segundo concepto importante. Otro concepto importantísimo es la depreciación. Cuando hablamos de depreciación, obviamente hablamos de la pérdida del valor de algún activo. Vuelvo a reiterar que principalmente hablamos de los activos fijos. ¿Qué pasa con ese vehículo que en la familia compramos hace 2 años de agencia, nuevo de paquete, y era del año? Hoy en día, hoy por hoy, 2 años después, por muy buen cuidado que le hayas dado, tú y yo sabemos que ese vehículo como tal, simplemente por no ser del año, por el kilometraje que ya tiene recorrido, por los mantenimientos que ya ha sido sujeto, etcétera, etcétera, pues ya ha sufrido depreciación. Es decir, su valor original ya se mermó, ya se disminuyó. Y esto es una característica importantísima, sobre todo en el apartado de las empresas industriales. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar que gran parte de su inversión está en la nueva nave, en la planta, en la maquinaria, en el equipo que tienen para llevar a cabo sus actividades productivas. Y como tal, pues al paso del tiempo, con los mantenimientos, con el año de trabajo, etcétera, etcétera, se van obviamente depreciando como tal. Entonces, es la pérdida del valor que sufre un activo en el transcurso del tiempo cada vez que se va usando. No es lo mismo la depreciación que sufre un vehículo familiar a la depreciación que sufre un vehículo que es adquirido en la misma agencia que lo compramos en la familia, pero lo compró una persona que tiene una flotilla de taxis. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que para eso están comprando ese vehículo. O sea, después de que tu coche haya pasado 1 año y la verdad la mayor parte del tiempo incluso estuvo en la cochera, pues honestamente ese vehículo que se adquirió para esa flotilla de taxis, ahí te encargo, en 1 año, la verdad, las condiciones en las que ese automóvil se va a encontrar. Lógicamente la ley entiende eso. ¿A qué te dedicas? Porque yo entiendo que si hablo de un vehículo, marca tal, 4 cilindros, etcétera, etcétera, tengo que voltear a ver qué usos le vas a dar, ¿sale? Entonces nunca va a ser lo mismo. ¿Sale? Vale. Otro punto importante que tenemos que empezar a platicar en este video tutorial es lo referente a cómo determinar la inversión inicial entonces para este tipo de proyectos
y para este tipo de evaluaciones. Es decir, para este tipo de proyectos de inversión que implican tomar la decisión en la empresa si es pertinente cambiar o no el equipo, si es pertinente reemplazarlo, si es pertinente adquirir uno nuevo, y si no es nuevo, pues a lo mejor de una mejor vida o una mejor condición. Entonces, ¿cuántas veces en la empresa decimos, oye, no puede ser que donde estoy laborando me toca hacer un reporte y todavía tienen Windows XP, por mencionar algo? Y la verdad pensamos, no hombre, esta empresa de plano, oye, es que ellos no toman una decisión de cambiar, de invertir algún recurso nada más por moda o por estatus. No son como ustedes, que simple y sencillamente decides cambiar tu teléfono celular por estatus, por marca, para que vean con qué te estás tomando las fotografías, por amor de Dios. Cada movimiento que se da en la empresa es previamente calculado y evaluado, que es lo más importante. Y si para la empresa no hay una justificación, costo-beneficio, que implique y que realmente identifique que es necesario reemplazarlo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces, para este tipo de situaciones yo te recomendaría esta receta de la abuela, que te puede ayudar mucho. Vuelvo a reiterar, cuando hablamos de evaluar un proyecto de inversión con el enfoque de reemplazo, de cambiar o modificar alguna parte del equipo o un equipo completo en la empresa, ¿sale? ¿Qué es lo que debemos de considerar? Hace unos minutos atrás te decía, a veces pensamos que lo único que hay que voltear a ver es qué valor va a tener la nueva computadora con el proveedor con el que nos vamos a ir a firmar el contrato. Y no es lo único que se tiene que evaluar. Aquí te va la explicación. En efecto, hay que evaluar el costo de instalación de un activo. Por ejemplo, tenemos que voltear a ver el costo que tiene ese nuevo activo. Definitivamente, vuelvo al caso, hablo de cambiar la computadora, pues definitivamente hay que buscar qué marca, Dell, HP, Acer, Linux, no lo sé. Sale la que mejor condiciones sea para la empresa. Y definitivamente va a tener un valor, eso me queda claro. Pero hoy en día, la ley en nuestro país también te dice, oye, es probable que este activo necesite alguna instalación adicional. Me voy a situaciones más amplias. ¿Qué te parece para esa nueva máquina que acaba de llegar a la empresa? Probablemente incluso hasta para calibrarla, hasta para dejarla como tal fija en su lugar o estación de trabajo, hay que hacer más inversión, ¿estás de acuerdo? A veces incluso hasta en la casa de todos nosotros compramos una lavadora, caray. Y la verdad es que quizás hay que hacer ciertas conexiones adicionales para el desagüe, qué sé yo. Toda esa parte, también que le llamamos costo de instalación, la ley me lo permite. ¿Quieres un ejemplo más? ¿Qué te parece si la empresa necesita capacitación expresa para poder manejar ese equipo? ¿Cuántas veces escuchamos que a fulanito que trabaja con nosotros lo mandaron a la planta de no sé dónde para poderlo capacitar y está en condiciones de manejar este equipo? Entonces eso fue necesario para poder estar utilizando este activo, ¿me explico? Por lo tanto, esos costos de instalación también se ven relacionados con todo lo que tiene que ver en el posible reemplazo de este activo. Después de ello, hay que evaluar los ingresos que la empresa puede evaluar o puede obtener después de la venta del activo viejo o del activo usado. Por ejemplo, pues normalmente, al igual que ustedes, al igual las empresas, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales? Cambio teléfono X marca, más tantos pesos de diferencia por algo mejor o de más alta gama, como dicen los chavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la empresa, créeme que le va a buscar hasta el último recurso a ese equipo que tiene. Y si ya no hay más y de plano es inservible, caray, te aseguro que por lo menos a la chatarra le vamos a sacar algo por kilos, literal. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como tú andas cambiando tu teléfono por uno un poco mejor, aunque no sea nuevo, las empresas muchas de las veces también eso sucede. ¿Cuántas veces a Dikis de la comunidad, de nuestro municipio, ha llegado equipo de otra planta y la verdad no es un equipo nuevo? Es un equipo que otra planta ya desechó porque tiene uno mejor, pero para Dikis es mejor que el que tiene. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ingresos podemos obtener por la venta de ese activo? Pero si vendemos algo a diferencia de nosotros en ofertas parras, las empresas legalmente constituidas, si estás vendiendo algo y estás sacando un provecho, tiene que haber un impuesto. Tenemos que evaluar los cambios en el capital de trabajo y esa combinación me va a dar la inversión inicial. Los cambios en el capital de trabajo. No había coche en la familia, ahora sí hay. Pero antes no pagábamos gasolina, ahora sí.
Ahora pagamos licencia, antes no la pagábamos. Ahora pagamos tenencia, antes no la pagábamos. Te veo en la siguiente entrega.